Buenos días. No sé si me pueden escuchar. Está compartida también la pantalla. Hola. Hola. Sí, doctor, se le escucha. Sí, perfecto. Entonces hoy vamos a dar por terminado el tema sobre lo que son los aspectos fisiopatológicos de las cardiopatías relacionadas a lo que es el pericardio. A las, habíamos hablado de lo que es la pericarditis aguda, y estábamos haciendo ahora un énfasis en lo que era el derrame pericárdico. Para hacer recuerdo a lo que habíamos visto en la última clase, habíamos hablado que el derrame pericárdico es el aumento de líquido dentro de una cavidad que tiene una cantidad muy pequeña de líquido. Es una cavidad virtual que tiene una cantidad normal entre 15 y 50 ml de líquido pericárdico, aproximadamente 20 ml, que es un ultrafiltrado del plasma. Está secretado para mantener la posibilidad de lubricación de las dos capas del pericardio, tanto la visceral como la parietal. Y en algunas circunstancias se puede producir un aumento del volumen de este contenido líquido. Los aspectos fisiopatológicos por los cuales se va a acumular líquido dentro del pericardio están muy relacionados o son casi similares a los que hemos visto cuando hemos hablado de la fisiopatología del edema. Eh, Existe un mecanismo fisiopatológico, el cual es el aumento de la permeabilidad vascular, que se produce por procesos inflamatorios, es decir, por pericarditis, sean virales, perdón, sean infecciosas o no infecciosas. Ese vendría a ser el mecanismo fisiopatológico de las pericarditis. Pero también tenemos otros mecanismos fisiopatológicos relacionados, por ejemplo, al aumento de la presión hidrostática en pacientes que tengan una sobrecarga de volumen. Volumen precarga igual va a ser a un aumento de la presión hidrostática. A aquellos derrames pericárdicos que se producen por una disminución de la presión oncótica en pacientes con hepatopatías o nefropatías perdedoras, de nefropatías que pierden proteínas o hepatopatías que no pueden producirla de manera eficiente. Y por último tenemos o los derrames pericárdicos que se producen por obstrucción linfática. Existen diferentes patologías que van a estar acompañadas al derrame pericárdico. Las más frecuentes, las causas inflamatorias por aumento de la permeabilidad. Le sigue en frecuencia el aumento de la presión hidrostática en pacientes cardíacos que van a desarrollar no solamente derrame pericárdico, sino también el aumento de líquido en otras cavidades como la pleura o también a nivel de lo que es el peritoneo formando ascitis. Este volumen de líquido que se llega a acumular en el pericardio depende de tres aspectos importantes. La sintomatología que puede llegar a producir depende de tres aspectos. Uno de ellos es el volumen de líquido que se llegue a contener. A mayor volumen, va a ser, volumen y tiempo estarían relacionados. A mayor volumen en un determinado tiempo que sea de paulatino, la sintomatología se va a presentar de una forma más solapada y solo se verán manifestaciones clínicas en acúmulos de grandes cantidades de líquido pericárdico. Por otra parte, cuando la velocidad en la cual el derrame pericárdico se produzca de una forma brusca, como lo es en un traumatismo o una ruptura de las paredes del miocardio, un infarto del miocardio, la velocidad es rápida y el acúmulo de líquido no va a tener que ser un volumen grande de líquido pericárdico para que pueda producir sintomatología. Y esto está relacionado a la capacidad del pericardio para poder adaptarse a los volúmenes, que va a tener una mejor adaptabilidad cuando los volúmenes se acumulan de manera paulatina que cuando lo hacen de manera brusca. Y por último, las características de distensibilidad del pericardio. Qué tan fácil puede distenderse el pericardio también es muy importante. De las causas de incremento súbito son los traumatismos y de las que se van a
acumular de una forma paulatina y van a llegar a formar derrames pericárdicos masivos. Están los procesos inflamatorios, el síndrome urémico, que van a ocasionar derrames paulatinos y pueden llegar a acumular grandes cantidades de líquido pericárdico que incluso en la radiografía podemos ver esta imagen como si fuera una copa de champán invertida, ¿no? Ahí vamos a ver un corazón muy grande que se diferencia de la miocardiopatía dilatada porque los bordes en el derrame pericárdico masivo se van a volver bordes nítidos, mientras que en la miocardiopatía dilatada los bordes van a mantener esas particularidades anatómicas que tienen, ¿no? Cada borde representa una estructura. Por aquí mantenía la vena cava, por ahí tenía la vena cava inferior, ventrículo derecho, aurícula izquierda, la salida de las arterias pulmonares y por último aquí el ventrículo. En el caso del derrame pericárdico se pierde esa estructura y los bordes son más nítidos, homogéneos y parecería una copa invertida. La clínica del derrame pericárdico puede ser desde ser asintomático hasta en el peor de los casos producir un taponamiento cardíaco, que es lo que vamos a ver ahora. La radiografía puede ser en el caso de un taponamiento con volúmenes pequeños y un taponamiento agudo. Es posible que la radiografía no muestre cambios en el tamaño del corazón, pero sí lo va a hacer cuando el derrame es progresivo. Eh, y cuando supera los 250 ml, recién en la radiografía es más evidente la cardiomegalia aparente de ese mediastino. El electrocardiograma, ¿qué es lo que va a ocasionar? Primero, al existir una capa de líquido que aísla al corazón de las estructuras adyacentes, entonces está aislado, por lo que en el electrocardiograma las ondas que vamos a poder evaluar son ondas pequeñas, entonces los voltajes van a ser pequeños. En el caso de derrames pericárdicos masivos, no se van a poder transmitir eh, los impulsos eléctricos que detecta el electrocardiograma de una misma forma que un paciente que no tiene un derrame. Y al margen de los voltajes pequeños, también va a haber algo que es la alternancia eléctrica, que es ese movimiento que tiene el corazón con cada latido, que va a ocasionar que en cada latido podamos ver o voltajes más pequeños y en el siguiente latido un voltaje más grande, voltaje pequeño, más grande y va a ir alternando. Y esto se debe a esa capa de protección, bueno, esa capa de líquido que va a tener el corazón y además a los movimientos que le da cada latido. El ecocardiograma es la forma más sencilla de diagnosticarlo. Desde 20 ml, un exceso en 20 ml, más de 20 ml, se va a evidenciar en el ecocardiograma de una forma sencilla. El tratamiento. El tratamiento depende a la sintomatología y al tamaño del derrame. Si es un derrame pericárdico asintomático, y la cantidad del derrame no es masivo y la causa es evidente, como es una pericarditis, simplemente va a ser el tratamiento de la patología de base para que el derrame eventualmente se pueda reabsorber. Si los derrames son masivos, si la causa no es clara, entonces se puede practicar una pericardiocentesis y se puede hacer una evaluación del líquido para poder descartar otras causas de derrame pericárdico y posiblemente pericarditis, como es la tuberculosis o alguna sobreinfección que esté comprometiendo el pericardio. Y hemos quedado aquí, el taponamiento pericárdico. El taponamiento pericárdico va a ser el extremo de mayor gravedad del derrame pericárdico. Por un lado teníamos al asintomático, un derrame pequeño, acompañado tal vez de una pericarditis viral, que no va a causar gran sintomatología, solo el de la pericarditis, algo de dolor, tal vez fiebre, que mejora con reposo y antiinflamatorios, y en el peor de los casos, un derrame generalmente o masivo o un derrame de instauración brusca, un derrame que se ha formado de una manera rápida. Este aumento de líquido se va a caracterizar por un aumento de la presión también, por lo que a grandes volúmenes eventualmente las presiones suben. Un derrame pericárdico
paulatinamente acumula líquido y en algún momento sus presiones van a empezar a subir. Por otra parte, los derrames pericárdicos agudos acumulan rápidamente líquido y las presiones también aumentan de manera rápida. El aumento de las presiones dentro de la cavidad, dentro del pericardio, es lo que va a ocasionar el compromiso de las cavidades cardíacas. Y cuando hemos visto el tema de shock, hemos visto que el taponamiento es un tipo de shock restrictivo. Y lo que aquí se va a producir es que ese aumento de presión intrapericárdica va a ocasionar una restricción al llenado de las cavidades cardíacas, una restricción del llenado auricular y ventricular. Esto eventualmente, como si recuerdan, si disminuye la precarga porque no hay un buen llenado, porque está restringido por las presiones externas que comprimen a las cavidades del corazón, eventualmente la precarga es parte del volumen latido. Si disminuye mi precarga, disminuirá mi volumen latido. El volumen latido forma parte del gasto cardíaco junto con la frecuencia cardíaca. Si el volumen latido disminuye, disminuye mi gasto cardíaco, disminuye mi presión arterial y eventualmente el paciente entra en un tipo de shock que es el shock restrictivo, el que restringe el llenado de las cavidades por ese aumento de presiones pericárdicas y puede ser causante de muerte. Dentro de las causas, las mismas causas que hemos visto, la pericarditis aguda, cualquiera sea su etiología, puede evolucionar a un taponamiento pericárdico. Las más comunes que pueden ir a un taponamiento son los pericarditis y los derrames pericárdicos de procesos neoplásicos, algunas causas postvirales, la tuberculosis y la uremia, que van a producir derrames pericárdicos paulatinos, que van a ir acumulándose en un determinado tiempo y eventualmente los volúmenes van a ir aumentando junto con las presiones y eso va a ocasionar el colapso de las cavidades. Entonces va a ir aumentando. Entonces aquí tenemos los neoplásicos, se van a producir por obstrucción linfática, el derrame, las virales tuberculosas por procesos inflamatorios. Y una causa aguda, la hemorragia aguda, en un pericardio, un mediastino que ha sufrido algún tipo de trauma, o un infarto agudo de miocardio que ha ocasionado una perforación o una ruptura de la pared del ventrículo, va a producir una hemorragia aguda. Al ser algo agudo, los pequeños volúmenes que gana el pericardio van a ocasionar también aumentos rápidos de la presión pericárdica y la compresión de sus cavidades. Entonces, al final de lo que estamos hablando es de presión, una situación en la cual el volumen que ha ido paulatinamente acumulándose aumenta presiones y colapsa cavidades, o un volumen que se ha aumentado de manera brusca, rápida, y que junto con él también ha aumentado presiones y que va a ocasionar la compresión de las cavidades del corazón. ¿Qué es lo primero que se compromete? Es la presión diastólica, esa presión de relajación. En cada una de las cavidades, la presión pericárdica que ha aumentado va a ocasionar que colapsen las cavidades y lo que repercute en principio es en la diástole, en el llenado ventricular, porque no hay espacio suficiente para que pueda haber un retorno venoso adecuado. Las cavidades están comprimidas, están restringidas. Entonces, lo primero que vamos a ver es un inadecuado llenado de las cavidades del corazón y esto va a ocasionar de que no pueda alojarse de una manera eficiente el retorno venoso, el que viene de manera normalmente, y las presiones venosas van a empezar a aumentar. Presiones venosas detrás de la aurícula izquierda van a ser las presiones venosas pulmonares y detrás de la aurícula derecha son las presiones venosas sistémicas. Entonces, tenemos a un taponamiento con volúmenes altos o volúmenes pequeños que va a ocasionar un aumento de presiones y este aumento de presiones va a repercutir principalmente en la diástole, que es en esa etapa en la cual hay el llenado de las cavidades del corazón. Y al no haber un adecuado llenado, las presiones diastólicas se van a transmitir hacia atrás.
y eso va a ocasionar que haya un aumento de presiones venosas, sistémicas y pulmonares. El aumento de la presión venosa, sea pulmonar o sea sistémica, va a ocasionar una serie de signos sintomatologías que hemos visto ya en insuficiencia cardíaca. Cuando hemos hablado de un aumento de la presión venosa pulmonar, porque no puede meter el volumen de sangre de manera eficiente a esas cavidades que están restringidas por el taponamiento, entonces va a ocasionar signos sintomatología de congestión pulmonar. Hemos visto que ahí está la disnea, está la disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. No solamente en las cavidades izquierdas, sino también en las cavidades derechas. Y eso va a ocasionar de que también haya un aumento de presión venosa en las venas cavas y eso también en los trayectos venosos, ya sean yugulares, a nivel hepático, también van a ocasionar un aumento de esa presión venosa. Entonces, por un lado, este aumento de presión pericárdica que restringe el llenado, que compromete en inicio la diástole, no permite el retorno venoso adecuado y que ocasiona que la presión diastólica aumente y eso repercute hacia atrás en la circulación venosa sistémica y pulmonar. Eso es una de las características. Y la otra va a ser a que al no existir un buen llenado de estas cavidades, porque se está restringiendo su llenado, va a haber una disminución de la precarga, disminución del volumen latido del gasto cardíaco y eventualmente la sintomatología de la hipotensión y el shock. Entonces, si ven esta imagen, veremos que la congestión venosa sistémica produce ingurgitación yugular bilateral. La hepatomegalia, la citis, en casos de taponamientos que vayan a ser crónicos, ¿no? Esos que se acumulan paulatinamente. La congestión venosa pulmonar, estertores, disnea, edema agudo de pulmón. Y que no haya buen retorno y que no haya buena precarga, disminución del volumen latido, gasto cardíaco, hipotensión y el shock que hemos visto como un tipo de shock restrictivo. Pero, bueno, entonces esas son tres características. Y ahora esto para qué nos sirve es para poder comprender qué cambios podemos encontrar en la semiología. Clínicamente, el paciente con taponamiento cardíaco va a ser un paciente que tal vez tenga la sospecha de una pericarditis o que ya sepamos que tiene un derrame pericárdico o que haya sufrido un traumatismo de tórax y que en su evolución desarrolle signos y síntomas de congestión venosa sistémica, pulmonar y eventualmente disminución del gasto cardíaco, por lo que hemos visto. Esto entonces va a dar ingurgitación yugular, hipotensión sistémica y a la auscultación un silencio o los ruidos que van a estar apagados a la auscultación, los latidos, ¿no? Esto ha ocasionado de que produzca lo que es la tríada clásica, los criterios de diagnóstico de lo que es la tríada de Beck, que son ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos lentos y la hipotensión arterial, que es la forma en la cual diagnosticamos el taponamiento pericárdico. Entonces, esa es la tríada de Beck y esa es la explicación fisiopatológica. Ingurgitación yugular por un aumento de presiones venosas sistémicas porque hay una disminución del retorno venoso, aumento de presiones dentro dentro de la presión diastólica y esto ocasiona un aumento de presiones hacia atrás a nivel sistémico, la ingurgitación que debe ser bilateral, los ruidos cardíacos que por el taponamiento que tiene, si es un derrame pericárdico masivo, van a estar apagados y la hipotensión arterial
que es la que se produce por la disminución de la precarga, el volumen latido y el gasto cardíaco. Bueno, entonces, si el taponamiento se realiza de forma súbita, como en el trauma o en la ruptura de una pared libre del ventrículo en un infarto agudo de miocardio, los síntomas van a ser principalmente de hipotensión grave. Entonces, eso es, disminuye rápidamente el gasto cardíaco, es lo que va a predominar antes que la congestión venosa. En caso de que sean crónicos, va a predominar los síntomas de aumento de presión venosa sistémica y también venosa pulmonar. Y la disminución del gasto cardíaco en muchas ocasiones no va a producir hipotensión y shock, pero sí va a producir signos, sintomatología como fatiga, que está generada por el bajo gasto cardíaco que tiene el paciente. Solo vamos a ver en los casos realmente graves y en los casos agudos con acumulación de líquido brusco en la cavidad pericárdica, la hipotensión, que es la característica de shock restrictivo. Algo también que es importante es el pulso paradójico. El pulso paradójico también lo han debido ver en semiología, es un signo importante de taponamiento cardíaco, pero también de otras patologías. Y aquí abajo está en la imagen. También está presente en la pericarditis constrictiva, en la obstrucción de la cava superior y en la neumopatía obstructiva crónica y asma. Tal vez sean entonces las dos patologías más frecuentes que van a presentar pulso paradójico es el taponamiento y el EPOC o asma. ¿Qué es el pulso paradójico? Es la disminución de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración normal. Y esto es simplemente una exageración de lo que normalmente ocurre en la fisiología cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? Es que en inspiración la presión intratorácica se hace más negativa y al inspirar, al aumentar la presión negativa del tórax, lo que se produce es que se facilita el retorno venoso, porque es como si estuviera existiendo, como si estuviéramos aspirando de las extremidades mayor retorno venoso a la circulación central. Durante la inspiración, la presión negativa aspira más volumen, es como si mejoraría el retorno venoso. Mejora el llenado del ventrículo derecho, lo que desplaza de manera transitoria el tabique interventricular. En inspiración, inspiro, aspiro más volumen de sangre y de retorno venoso a mis cavidades, a las cavidades derechas, aumenta la precarga de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, y eso ocasiona que el ventrículo derecho ligeramente se llene de más volumen de sangre, lo que desvía un poco el tabique del ventrículo hacia la izquierda, porque ha aumentado el retorno venoso en la inspiración. Y eso en la inspiración va a ocasionar que disminuya el llenado del ventrículo izquierdo, porque se ha desplazado el tabique al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo ahora tiene un tabique que le ha quitado espacio, porque en el ventrículo derecho ha llenado más sangre. Entonces, esta disminución del llenado del ventrículo izquierdo va a dar como resultado que en la inspiración se tenga una presión sistólica que sea discretamente menor a lo que podemos cuantificar durante la expiración. Disminuimos eh, el retorno venoso del ventrículo izquierdo porque el tabique se ha desviado a esa cavidad. Llena menos sangre, disminuye el volumen activo, disminuye el gasto cardíaco, por lo que en inspiración ligeramente disminuye mi presión arterial, la sistólica, que en expiración. Pero esa variación no va a superar los 10 milímetros de mercurio normalmente, por lo que muchas veces va a ser o cuantificamos la presión como si fuera en inspiración o en expiración con unas variaciones muy pequeñas. ¿Qué va a ocurrir en el taponamiento y en esas otras patologías como el EPOC y el asma? En este caso, el taponamiento cardíaco ya de por sí está restringiendo el llenado de los ventrículos. El taponamiento, el líquido está colapsando los ventrículos, restringe su llenado ventricular. Esto va a ocasionar que la inspiración
también aumenta el retorno venoso a ese ventrículo derecho. Este ventrículo derecho va a desviar el tabique hacia el ventrículo izquierdo. Y este ventrículo izquierdo, que por el taponamiento ya estaba restringido, ahora que tiene una desviación del tabique hacia su cavidad, va a ocasionar que exista una menor cantidad de llenado de este ventrículo. Y eso va a ocasionar de que se afecte el volumen latido, el gasto cardíaco y la presión arterial. Entonces, y por tanto, la presión sistólica en inspiración en el taponamiento cardíaco va a haber grandes cambios. En inspiración va a bajar más de 10 milímetros de mercurio que la expiración. Si en expiración tomamos la presión y tenía 130/70, y en inspiración lo que no varía es más de 10, hemos dicho. En inspiración podrá ser 125/70 lo normal. Pero en el caso del taponamiento, de este 130/70 va a ser más de 10 la variación. Si tomamos en inspiración, podrá ser un 120/60 o podrá ser incluso más bajo. Eso se llama el pulso paradójico. ¿Ya? No solamente se presenta en el taponamiento, sino que también en estas otras circunstancias, en la pericarditis constrictiva y en los procesos obstructivos de la vía aérea, que vendría a ser el EPOC, que tiene reagudizaciones con retención de aire en los pulmones, eso aumenta también la presión intratorácica, o la crisis asmática, en la cual no puede el paciente sacar el aire y también el tórax se llena de aire y eso ocasiona aumento de sus presiones intratorácicas también. ¿Cuál va a ser los estudios que se van a solicitar? El ecocardiograma. Clínicamente suficiente para tener la sospecha de un taponamiento, ingurgitación yugular, hipotensión y a la auscultación los ruidos que sean disminuidos en un paciente con antecedente de un trauma o que se haya diagnosticado de pericarditis y tenga un derrame previo, nos hacen pensar en un taponamiento pericárdico. ¿Qué estudios se pueden solicitar? El ecocardiograma fácilmente va a evidenciar, primero, volúmenes grandes. Si hay un taponamiento grande, va a haber grandes derrames pericárdicos que con la clínica más van a dar el diagnóstico de taponamiento pericárdico. Por otra parte, tal vez sean derrames pequeños, pero con la clínica también sugestiva, también llegamos al diagnóstico. En el ecocardiograma, ¿qué es lo que vamos a ver? Dependiendo de la modalidad que se utiliza este estudio, si utilizamos en la cual vemos todas las cavidades, vamos a ver el colapso de las cavidades auriculares y ventriculares durante la inspiración, que es lo que no debería existir. Y también vamos a ver la desviación del tabique hacia el ventrículo izquierdo. Esos son signos de taponamiento ecocardiográficos. Cuando un paciente está hipotenso, tiene incurgitación yugular, tiene un derrame pericárdico masivo, parecería que está en un shock cardiogénico, un taponamiento, perdón, un shock restrictivo, un taponamiento pericárdico. ¿Qué nos ayuda a saber que eso está pasando con el ecocardiograma? Es que exista colapso de las cavidades durante la diástole, en el llenado, estén colapsadas y que además durante el llenado haya una desviación del tabique interventricular. Hacia el lado izquierdo se va a desviar. Entonces esas cosas nos sugieren la posibilidad de que sí esté en taponamiento este paciente y de que por eso está hipotenso y que por eso tiene ingurgitación yugular. El tratamiento, si es taponamiento cardíaco y está causando shock de tipo restrictivo, tenemos que tener una solución rápida y es el drenaje del líquido pericárdico. Eh, con este drenaje, que por muy pequeño que sea, cantidades pequeñas, 10, 20 ml, ayuda mucho a restituir las presiones y a mejorar el llenado de las cavidades del corazón. Entonces, una pericardiocentesis de urgencia sería lo que se debe realizar para luego programar tal vez una limpieza o una ventana pericárdica quirúrgica para poder evacuar la totalidad del derrame. Pero no es necesario evacuarlo en ese momento todo, sino que sacando 20 ml, 15 ml de líquido pericárdico, las presiones se estabilizan y los llenados mejoran. Algo también importante es que este paciente
que está con ingurgitación yugular, parecería que está sobrecargado. Si pensamos en utilizar diuréticos, esto no debería ser así, porque si se dan cuenta, ese ventrículo, esas cavidades no se llenan de sangre porque hay una restricción, no hay buena precarga. Si yo le doy diuréticos pensando que está sobrecargado por la ingurgitación yugular, lo que voy a ocasionar es disminuir más mi precarga y producir más shock. Estos pacientes deben ser manejados con volumen, mucho líquido para mejorar el retorno venoso y que se mantenga el volumen latido hasta que se pueda realizar la pericardiocentesis terapéutica. ¿Sí? Entonces, vamos a quedar este tema aquí. El siguiente tema que tenemos que ver es el tema de eh, lo que es la aterosclerosis. Es un tema un poco largo y es un tema previo a lo que es los síndromes coronarios agudos. Y por último tenemos el de hipertensión arterial más. Entonces, tenemos 3 minutos y podemos empezar este tema. Entonces, este tema se ha vuelto muy importante porque en este contexto son mucho más frecuentes las enfermedades vasculares relacionadas a cambios metabólicos. Y los cambios metabólicos como la dislipidemia, la diabetes, son situaciones que van a predisponer a las lesiones vasculares, específicamente a lo que es la aterosclerosis. Entonces, cada vez es más frecuente que ustedes puedan evaluar a pacientes con algún tipo de vasculopatía producida por cambios metabólicos, lo que no era tan frecuente hace varios años, en donde predominaba la enfermedad de Chagas, la miocardiopatía dilatada, etc. Entonces, la aterosclerosis es una causa muy importante, es la primera causa de mortalidad y de morbilidad en las naciones, en los países desarrollados. Y por tanto, en la medida en la cual nuestro país vaya industrializándose y vaya avanzando y las ciudades vayan creciendo, también se va a volver en una principal causa de morbimortalidad de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Ahora es más frecuente hablar de un paciente que se ha infartado cuando antes no era tan frecuente, era un infarto cada 3, 4 meses y ahora es más frecuente hablar de la angina, el infarto agudo de miocardio. La aterosclerosis es el origen de una gran variedad de enfermedades y dentro de estas enfermedades gran parte de ellas son muy discapacitantes. Tenemos al infarto agudo de miocardio, tenemos a la enfermedad cerebrovascular, las embolias, los trombos, los infartos cerebrales y tenemos a la vasculopatía periférica, a las lesiones vasculares que producen los trastornos vasculares, la amputación de extremidades por vasculopatía periférica. ¿Qué es lo que significa la aterosclerosis? La aterosclerosis representa endurecimiento de las arterias y proviene de unas raíces o palabras griegas que significan ateros, que significa una papilla grumosa, como aceitosa, y es escleros, que significa duro. Y de ahí viene el nombre. Bueno, espera un minuto, vamos a quedar aquí, nos vemos el día de mañana. Gracias a ustedes por participar. Hasta luego.